Capítulo 3. Esa es una buena idea. ¿Cuáles son nuestras perspectivas para el futuro de la guerra, Lord Zekram? Personalmente, he pensado en debilitar a Church y Grigori en la Tierra. Podríamos divulgar parte de su información confidencial a varios otros panteones. Ellos harán el trabajo sucio para nosotros. Seguramente deberías haber pensado en algo como esto. Dije mientras estábamos sentados y bebiendo té en mi biblioteca. Ciertamente. La Iglesia es una gran arma del cielo, aunque también dependen en gran medida del cielo. Si el apoyo del cielo se detiene, tendrían grandes problemas para defender sus propios territorios, especialmente aquellos que fueron tomados de otros panteones, especialmente en países del norte y países del este. Además, podríamos debilitar su suministro de fe, lo que significa que no tendrán tantos cristales divinos utilizados para cultivar ángeles. Del mismo modo, mientras los demonios se alimentaban de almas y emociones negativas para ganar fuerza rápidamente, los ángeles podían hacer lo mismo con los cristales divinos. Esos eran básicamente poder de fe cristalizado, que se crea al reunirlo de los seguidores. Los dioses comúnmente lo usan para fortalecer su poder divino o crear mensajeros divinos como los ángeles. Los atletas olímpicos lo usan para crear varios monstruos, Aesir en el otro lado para fortalecer Valkyries o Einerjar, y muchos más de otros usos. Podrían usarse en magia divina o magia sagrada para aumentar su poder. Y lo más importante, se utilizan para fortalecer el reino divino. Esa fue la razón por la cual el cielo era prácticamente una fortaleza impenetrable en Draconic Beus. La cantidad de cristales divinos utilizados para fortalecer el cielo estaba eclipsando fácilmente a otros panteones. He pensado en vender esta información a Asgard, Takamagahara, vampiros y atletas olímpicos. Esos orgullosos griegos han perdido muchos seguidores ante la Iglesia, y lo mismo podría decirse de Aesir. Los vampiros estarían encantados de vengarse de la Iglesia y Takamagahara. Quiere limpiar su territorio de la influencia de la Iglesia que acecha en Japón. Expresé mi opinión sobre qué panteón y facción deberían contactar. La parte problemática es que alguien necesita ir allí y negociar. Sería mejor si fuéramos allí personalmente. Los más problemáticos para comunicarnos serían los atletas olímpicos y los vampiros, así que los contactaré. No son algo que el joven demonio deba molestar con. Dijo Zekram, y yo solo asentí en acuerdo y agradecimiento. Era consciente de que era difícil comunicarse con los testarudos dioses griegos, que probablemente eran más arrogantes que los 4 demonios juntos. Los vampiros eran iguales, y ni siquiera sabía su ubicación. Por otro lado, la comunicación con Asgard y Takamagahara fue mucho más fácil. Por lo que escuché, Odín era un dios bastante razonable, y lo mismo podría decirse de Amaterasu, diosa reina del panteón sintoísta. Entonces, eso me dejará con Asgard y Takamagahara. Lo haré. ¿Deberíamos también intercambiar la inteligencia que hemos reunido? Cuanto más daño sufran Grigori y Aben a manos de otros panteones, mejor. Sé que sonó un poco hipócrita. Era consciente del hecho de que cuanto más débiles nos volviéramos, me refiero a las 3 facciones, peor sería la situación en el futuro para nosotros. Por otro lado, nadie detendría la guerra que se avecinaba solo porque tenía varios argumentos muy buenos de que podríamos ser fácilmente atacados por facciones que tienen seres de ley. Nadie me escucharía, y hay una alta probabilidad de ser tildado de traidor. Entonces, por ahora, lo único que puedo hacer es seguir la corriente. Joven Lucifer, ¿qué crees que deberíamos hacer si hipotéticamente los 4 Satanás perecen en la guerra? Zekram me preguntó con un brillo en sus ojos mientras caía en pensamientos profundos. Matar a sus descendientes, por una razón mencionada, y aliarnos con especies que no son parte de ninguna facción, como Dragon Clan Sion y Tribes, para crear una nación fuerte. Durante la guerra, perderemos innumerables demonios, y después de la guerra, no dudo que los descendientes de los satanes estarían empeñados en continuar la guerra. Eso debe evitarse a toda costa. Esta guerra no se trata de quién ganará, ya que creo que nadie ganará. Todos sufrirán, creando posteriormente un alto el fuego para recuperar las pérdidas de vidas. Mi idea es que muchos rebaños de dragones serían una gran adición para nosotros si tuviéramos que crear una nueva nación sobre las cenizas de la anterior. Lo mismo podría decirse de las tribus Oni. Viviendo en el inframundo. Incluso en la naturaleza, son similares a nosotros. Dije parte de mi plan. Era un buen plan, un plan para Baator. Los dragones eran las criaturas más poderosas. La mayoría de los dragones estaban en High Class solo después de unos años de su vida, y muchos de ellos con suficiente entrenamiento podrían alcanzar Ultimate Class.
Además, todos los reyes dragón eran el pináculo de su clase, con el potencial de alcanzar la clase dragón celestial. Si los dragones se unieran bajo una bandera, probablemente serían la facción más fuerte en Draconideus. Solo una palabra de Greatrek, y estaría hecho. Desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para nosotros, pudimos reclutarlos para crear una facción juntos. Cuando lo piensas, los dragones son bastante similares a nosotros, los demonios. Nuestras dos especies están hambrientas de poder. Queremos ser más fuertes que nadie, somos codiciosos y también somos lujuriosos. Simplemente una gran combinación juntos. Zekram estaba pensando profundamente en lo que dije. Estaba en un profundo dilema. Respetaba profundamente a los 4 Satanás por lo que habían hecho. Han construido la débil raza y la han cultivado donde está ahora. Por otro lado, era un pragmático y estaba consciente de que nos están conduciendo hacia nuestra muerte, aunque sea lentamente, pero seguro. Era consciente de que los demonios serían destruidos por otras facciones o en interminables guerras civiles que vendrían si continuábamos lentamente. He decidido. Dijo un Zekran con una voz profunda y severa. ¿Sobre qué exactamente? Pregunté cuidadosamente mientras continuaba observando a Zekran. Si los 4 originales perecen en la guerra, apoyaré su idea de la nueva forma de gobierno. Si no lo hacen, me mantendré neutral en sus esfuerzos y no ayudaré a ninguno de los bandos. Dijo Zekran lentamente. Quería ver, y luego apoyaría al ganador porque, para él, era un win-to-win en ambas situaciones. Eso me parece aceptable, Lord Zekran. Si puedo preguntar, ¿qué tan fuertes son los descendientes de los originales? Yo dije. Lucifer solo tiene uno, Rizebim. Incluso si está un poco relacionado con gobernar. Las otras 3 casas de Leviatán, Asmodeus y Belzebub son débiles. Solo sus herederos valen algo, mientras que los miembros de la rama son absolutamente inútiles. Dijo Zekran. No me sorprendió lo de Rizebim. Tenía alrededor de 230 años y ya se acercaba a la clase Super Diablo y pronto la alcanzaría. Era un talento aterrador. Sobre otros, no fue tan sorprendente. Recordé que en el canon, los últimos descendientes directores fueron debiluchos, apenas clasificados como Ultimate Class, y ni siquiera pudieron usar correctamente sus rasgos de clan. Veo. Solo lástima que Rizebim no heredó Darklight. Rayla, por otro lado, lo hizo, pero desafortunadamente, ella está muerta. Darklight es poderosa, y yo también soy una de las razones por las que Lucifer podría fácilmente contener a otros demonios y forzarlos. Obedecer sus mandatos. Siat Zekran. Era lógico, ya que Darklight era una mezcla de Demonic Elemental y Element. Era letal para los demonios, como lo era para los ángeles y los caídos. Con esto como una ventaja elemental, Lucifer podría reprimir fácilmente a otros demonios. Lo haré. Además, Lord Zekran, tengo algo para vender que sería muy útil en la próxima guerra. Dije mientras convocaba a uno de los autómatas mecánicos arcanos del tipo Arachne. Solo tardó varios minutos en llegar. Quería vendérselos a Zekran por varias razones. Son buena carne de cañón para recibir golpes y maravillosos trabajadores de la construcción que trabajan de manera más eficiente en el campo de batalla que la mano de obra tradicional. Al igual que muchas otras razas durante la guerra, los demonios tenían una fuerza laboral que trabajaba en primera línea para crear puestos militares básicos, fortalezas, torres de vigilancia, torres mágicas y varias otras cosas. Consistía principalmente en criminales sentenciados a muerte, prisioneros o esclavos que eran capturados. Los esclavos eran principalmente pícaros de otras facciones. Aún así, eso no era confiable y tendía a rebelarse o holgazanear. Esta cosa de aquí se llama autómata mecánico arcano. Pertenezco al clone de tipo Arachne, ya que son excelentes para equilibrar la oficina, la defensa, el apoyo y la construcción. Su verdadero valor radica en las habilidades de construcción y las habilidades de los tanques de carne de cañón. Verás, para destruir uno de estos autómatas mecánicos arcanos, necesitas una potencia de fuego comparable a la de la clase media, ya que son bastante resistentes y sus instrucciones rúnicas les permiten defenderse contra ataque basado en energía muy bien. Además, como golems básicos, no necesitan descansar y pueden continuar trabajando siempre que la matriz rúnica no esté dañada y pueda convertir la magia ambiental. Presenté mi creación. También planeé crear un guerrero ya que sería necesario un dron principalmente orientado. De ahora en adelante, estaba sin mis capacidades, ya que carecía de los materiales para tal hazaña por ahora.
Reubiqué la mayoría de mis recursos disponibles para producir armas y armaduras. Gracias a eso, el oro fluía constantemente a mi bolsillo, y ahora yo era uno de los demonios más ricos del inframundo. Afortunadamente, nadie hizo nada al respecto, ya que lo único que tenía que hacer era sobornar. Soborné directamente a Noble Houses con descuentos en pedidos grandes, y todos cerraron los ojos ante mi pequeño monopolio. Además, mi amigo de la infancia Raycliffe Fennex, recientemente nombrado Lord Fennex, me ayudó un poco con la forma de administrar un monopolio. Su casa lo sostuvo sobre Phoenix Tears y otras pociones médicas. Debo admitir que estoy interesado. Serían un buen impulso para todos los ejércitos, ya que no necesitamos preocuparnos por los malditos. ¿Cómo se comandan y cuántos puedes producir? Quiero ordenarlos para House de Bael. Damedones era un nombre colectivo para la fuerza de trabajo prescindible. Se pueden controlar fácilmente emitiendo comandos. Uno de los drones se llama Commander Drone. Abrirás una matriz rúnica y básicamente te vincularás con Commander Drone. Entonces puedes decirle fácilmente a Commander Drone lo que quieres. Commander Drone, a su vez, instruirá a los drones ordinarios, ya que tienen un nivel básico de inteligencia. Le expliqué a Zekran cómo funcionaban. Espléndido. Quiero 1.000.000 de ellos. ¿Es eso posible? Le pregunté mientras estaba sorprendido por la gran cantidad de ellos. Sí, pero necesito tiempo y materiales. Muchos materiales. Si tengo suficientes, sus drones estarían listos en 4 a 5 meses. La producción de drones fue fácil. Actualmente, tengo 50.000. Si todos funcionan, podrían crear alrededor de 10,000 por día si funcionan al máximo. El problema son los materiales. No tengo lugar suficiente para crear un número tan grande. Me alegré de haber logrado aumentar la velocidad de producción, ya que todos ellos ahora tenían experiencia y un método perfecto sobre cómo hacer otros drones. Eso sí que es problemático. La mayoría de los lugares ya se están utilizando en Underworld, dejando solo lugares como Dragon Mountains o Forbidden Regions, pero eso no es posible. Tal vez puedas buscar espacio dimensional juvenil en Dimensional Gap. Dimensional Gap estaba conectado a innumerables mundos. De vez en cuando, si tiene suerte, puede encontrar un nuevo mundo en desarrollo que está vacío de vida y lleno de recursos como minerales metálicos, gemas y materiales mágicos. ¿Brecha dimensional? Murmuré en voz alta. La brecha dimensional es un espacio sellado perteneciente al más grande, llamado límite astral. No se sabe quién lo selló, pero ni siquiera los seres de ley. En estas palabras, no puede romperse y alcanzar el espacio más amplio llamado límite astral. Supuse que, tarde o temprano, el sello colapsaría y Dimensional Gap se fusionaría una vez más con Astral Boundary. Me explicó Zekran. Mientras pensaba en eso, sonaba lógico y explicaba por qué no había existencias por encima de la clase Apocalipsis. ¿Qué tan grande es la brecha dimensional en comparación con el límite astral? Pregunté por curiosidad. Dimensional Gap, con sus decenas de planos, son solo una pequeña mota de polvo en casi infinito límite astral siempre creciente. Muchos panteones tienen innumerables libros sobre límite astral, desde la época de los poderosos dioses del escenario, durante la era de los dioses. Necesitaba aprender más. Si era cierto lo que decía Zekran, que cuando el sello que separaba la brecha dimensional del resto del límite astral colapsara, entonces me temo que nuestro mundo entero sería presa fácil. Mientras él hablaba de eso, también formé mi propia teoría de quién puso el sello. Era muy posible. Eran poderosos dioses del escenario de varios panteones de los planos circundantes. Los Mighty Stage Gods eran seres poderosos, pero no eran omnipotentes. Los poderosos dioses del escenario eran los mismos que los dioses de la clase Apocalipsis en el camino divino, lo que significa que eran seres de la ley. Me pregunto qué enemigo fue capaz de asustarlos hasta el punto de crear una brecha dimensional. Al mismo tiempo, también explicaría por qué todos los dioses primordiales han desaparecido del Draconic Deus y no queda ninguno. Si mi teoría es correcta, Astral Boundary debe tener innumerables seres en el nivel de Apocalipsis clase incluso más alto, por lo que Mighty Stage Gods of Draconic Deus, que sabía que eran más débiles, decidió esconderse. Si bien pueden sacrificar sus vidas, podrían reformarse miles de años después. Mientras su chispa divina y su cuerpo divino estuvieran intactos, entonces estaban bien. El cuerpo de Dios era un tesoro invaluable para la alquimia, la magia y otras disciplinas. ¿Otros panteones están haciendo algo similar? ¿Buscando recursos en la brecha dimensional? Yo pregunté. En general, los dioses no deberían poder abandonar el mundo o el plano donde ascendieron como dioses.
Esa era una de las reglas últimas de la existencia. Aún así, siempre existió alguna manera. Algunos. El más notable es Asgard. Aesir es muy diferente de los otros panteones, ya que no son originalmente habitantes del Draconic Deus. Simplemente vincularon de alguna manera su reino, Asgard, al Draconic Deus, convirtiéndose en el habitante en el proceso, así que se salen con la suya con esas reglas. Sus dioses podrían dejar Draconic Deus por un tiempo prolongado antes de debilitarse con el tiempo. ¿Cuáles crees que son sus 9 reinos? Conquistaron mundos diferentes. Otros panteones, aunque no envían a sus dioses, tienden a enviar ejércitos y sus guerreros más fuertes de vez en cuando. Draconic Deus estaba limitado en lo que respecta a los recursos. Había demasiadas facciones y panteones peleando por cada pedazo de territorio. Entonces, para evitar peleas inútiles, buscaron recursos en el inframundo, ya que era innumerables veces más grande que la Tierra y alguien gobernaba solo una pequeña parte. La segunda opción era explorar la brecha en busca de nuevos mundos. No te preocupes. Si veo a alguien de otros panteones, los mataré si son más débiles. Si no, simplemente ordenaré que se retiren. Dije sabiamente. Durante situaciones como estas, sería extremadamente difícil encontrar un penetrador real del ataque en la brecha dimensional, por lo que si encuentro a alguien con un ejército y un poder más débil que yo, podría matar con seguridad. Si no, la retirada siempre era una opción. Bien. Enviaré a varios de mis magos con coordenadas para abrir el pasadizo. Además, Venna llegaría aquí después de varios días. Quería decírtelo. Y tal vez puedas llevarla contigo en la expedición. Buena oportunidad para pasar tiempo juntos, sin hablar del hecho de que es una buena combatiente, alcanzando en poco tiempo una clase definitiva. Dijo Zekran mientras me miraba. Tal vez sea mejor posponer el tono de la expedición hasta que ambos seamos Ultimate Class. Llegaré a la clase pronto. Ya estoy al borde. Será mucho más seguro. Dije, y Zekran asintió con la cabeza. Entonces enviaré todo después de que llegues a la clase máxima. La brecha dimensional y las conquistas planares son peligrosas, así que es mejor que tengas cuidado ahora que lo lamentes más tarde. Dijo Zekran con una voz sabia. Llevar a Venelana conmigo fue una buena idea. Podríamos pasar más tiempo juntos, y ella pronto sería una Ultimate Class, así que obtengo otro combatiente poderoso gratis. Conmigo, hay 2, y también llevaré a 2 de mis generales, en total 4 combatientes de clase suprema. No estaba mal si hablábamos de un plano sin civilización o de uno extremadamente primitivo y débil. Fue un placer hablar con usted, Lord Zekran. Dije mientras me despedía del Zekran, quien se teletransportó lejos del castillo Fueric cuando regresó a su dominio. Cuando se fue, estaba bastante satisfecho con los resultados de mi conversación con él. Ahora mi atención se centró en otras cosas que necesitaban atención. El estudio de magia, fabricación de autómatas mecánicos arcanos, y preparación para la primera conquista planar. Sentí que el mundo del que hablaba no era tan débil y nuevo. Fue una prueba de mis habilidades. Él no enviaría a Venelana a un lugar que fuera demasiado fuerte para ella, por lo que su propuesta de llevarla conmigo significaba que el mundo no era demasiado fuerte. Y probablemente tenía seres de clase suprema. Viejo intrigante. Pero me gustan los desafíos. Sonreí mientras pensaba en ello. Zekran quería saber el alcance básico de mis habilidades y saber si valía algo más que intrigas y charlas políticas. Después de terminar la reunión, llamé inmaterialmente a mis 5 generales y les di mis órdenes. El primero fue duplicar el número de mi ejército para que cada legión constara de 200.000 soldados. Es decir, en total 5,2 millones. No era lo suficientemente grande para compararlo con algunas casas más militaristas, pero era un buen número. Durante la Gran Guerra, una cantidad de demonios que lucharon allí ascendieron a miles de millones, o más bien, las bajas fueron miles de millones. En segundo lugar, les informé sobre mi plan para la conquista de pequeños planos y ordené un ejército para aumentar el régimen de entrenamiento en X10. También invertí muchas monedas de alma para comprar preciosas pociones y píldoras para los soldados. Lo tercero se trataba de aumentar el proceso de combate de los generales. Lo primero que pensé fue en comprar algunos equipos mágicos de alto grado de otros panteones, así que le di esa responsabilidad al general Borke. También he estado pensando en el uso de Sacred Gears, pero esa posibilidad no era muy realista por varias razones. La primera era que actualmente, Eaven estaba en su punto más fuerte y controlaba fuertemente todos los Sacred Gears. Todos los usuarios eran peones y soldados del cielo.
Además de eso, los Sacred Gears estaban vinculados al sistema de Dios en el cielo, y pueden conocer a su poseedor actual. Obtener Sacred Gears cuando Big G todavía está vivo es solo una acción pura de cortejar a la muerte. Además, personalmente desdeñé depender del equipo para aumentar mi poder. Si bien es básicamente un arma del alma, el Sacred Gear aún puede volverse inútil. También tenía la teoría de que Big G podía controlarlos directamente a todos, ya que él era su creador a través del sistema de Dios. Rizebim tenía una habilidad llamada Sacred Gear Canceler, que funcionaba con un principio relativamente sencillo. Podía anular Sacred Gears de personas que eran más débiles que el usuario, en el mismo nivel que el usuario, básicamente, dependía de la cantidad de energía utilizada. Y recordó que no podía anular el modo dragón de diabolos de esa basura pervertida en el canon, ya que fue creado con el poder de Otis, quien era básicamente un ser de ley, muy por encima del nivel de Rizebim. Entonces, si tenía tal habilidad, era respetable que existieran habilidades, hechizos y métodos similares en el límite astral infinito. Aún así, aunque no planeo usar Sacred Gears en el futuro previsible, al menos no hasta que encuentre una manera de separarlos del sistema de Dios por completo, no usaré ninguno. Es demasiado peligroso dejar algo que está conectado con el cielo para ser atado con tu alma. Aunque luego puedo conseguir algunos de ellos para mis subordinados, ya que son armas bastante útiles. Después de que Big G esté muerto, el cielo no tendrá suficiente poder para proteger ni siquiera a la iglesia, ni a los Sacred Gears, que, en comparación, no eran tan importantes con la fuente de su religión en la tierra. Así puedo conseguir algunos de ellos. Sin embargo, conseguirlos fue problemático. El sistema de Dios decidió cuando el Sacred Gear estaría vinculado a alguien. Lo que significa que el anfitrión de un Sacred Gear podría aparecer solo una vez durante varios siglos si tiene mala suerte. Buscar a esa persona también fue bastante difícil. El cielo lo tuvo fácil. Simplemente podían mirar en el sistema y saber quién era el anfitrión. Todos los demás lo tuvieron difícil, ya que necesitaban buscarlos. Incluso he decidido cuál de ellos obtener. El primero fue Telos Karma. Si bien no planeé usarlo, este era único, por lo que escuché sobre él. Telos Karma se construyó con el uso de la infusión de las leyes del destino, por lo tanto, capaz de cambiar la probabilidad de las cosas. No quiero usarlo por una simple razón. Prefiero estudiar las leyes del destino mismo. Si es posible, también apunté a obtener Sephiroth Graal debido a su utilidad en la manipulación genética y su capacidad para usar las leyes de la creación, la vida y el alma. Otros Sacred Gear útiles fueron Annihilation Maker y Dimensional Lost. Para mí personalmente, Incinerate Anthem por su capacidad de usar la llama sagrada de más alto grado. Después de la guerra, puedo comenzar mi investigación sobre Sacred Gears, tal vez incluso comparar notas con Azazel. Escuché que incluso ahora, ese hombre pasaba la mayor parte de su tiempo investigando. Luego comencé a preguntarme si Grigori podría ser reclutado para mi plan, probablemente no después de la guerra, pero más tarde, quién sabe. Una vez que Underworld esté principalmente bajo el control del diablo, Fallen debería ser tratado. O uniéndose a Grigori, expulsándolos o aniquilándolos. Me senté en mi estudio mientras miraba el techo de la habitación y pensaba en varias cosas. En este momento había muchas cosas que hacer, pronto comenzaría la guerra y necesitaba estar lo más preparado posible para obtener las mayores ganancias. Además, también necesitaba visitar Asgard y Takamagahara para tratar con los dos panteones. Zekram iría al Olimpo y vampiros. Cuando busqué información sobre la situación de Asgard, no era ideal. Aparentemente, Odín entró en conflicto con su hija mayor, Hela, y su relación estaba casi al borde de la guerra. Dios Rey de Aesir ha decidido ser un tonto amante de la paz por un período previsible, por lo que escuché. Eso no era algo que quisiera oír. Ahora puedo ver por qué Zekram me lo dejó a mí. Ese viejo me engañó. Odín moldeó a Hela para que fuera su arma de conquista, y ahora que el hombre ha decidido poner fin a las guerras en su esfera de influencia, prácticamente la despidió. La diosa reina Frigga, el príncipe Baldur y el príncipe Thor han decidido permanecer neutrales. El príncipe Loki se inclina hacia el campamento de Hela. Entonces, ¿a quién debo conseguir? Eso solo me deja con una opción. Hela. Ella era bastante fuerte, pináculo de la etapa de divinidad intermedia, la misma clase que el viejo Zekram. Ella también alcanzaría muy pronto una etapa de divinidad aún mayor. Quizás Odín también se sienta amenazado. Si ella es como leí sobre ella, no sería raro que lo desafiara por el trono. Dejando a un lado mis pensamientos sobre conocer a Hela y planear cómo sobrevivir a la reunión con ella ilesa, también necesita reunirme con los dioses Takamagahara.
Gracias para mí, la situación allí no era mala, por lo que no debería ser un gran problema. A la hora de obtener más recursos, también he pensado en explorar Draconic Deus, no el planeta Terra, sino el resto de planetas que se encontraron en el plano Draconic Deus. Hay muchos planetas que no han sido tocados, probablemente. No sé si realmente lo son. Tal vez otras especies vivan en el Draconic Deus además de las del centro del plano, la Tierra. El problema aquí era la falta de void ships o métodos adecuados de teletransportación a larga distancia. Si bien los métodos de teletransportación podrían diseñarse fácilmente, vi el futuro en void ships. Serían útiles en el futuro a través del límite astral. Arquitecto, traiga a los planos de las naves del vacío de mi vida pasada. Le ordené a mi guía. Nuestra civilización era muy avanzada en mi vida pasada, capaz de atravesar fácilmente el vacío y las estrellas, conquistar mundos y destruir otras civilizaciones espaciales con facilidad. Principalmente gracias a la terrible tecnología avanzada que poseía Solar Federation. No avanzado como esos estúpidos bastardos de orejas puntiagudas, fue suficiente para eliminar a la mayoría de los enemigos de la humanidad. Enseguida. Dijo la voz mecánica en mi cabeza mientras miraba los planos disponibles actualmente. Lo que trajo el arquitecto fueron los únicos que estaría disponible para crear con mis recursos actuales dentro de los cálculos del arquitecto. Lo que era problemático era la fuente de energía. Aquí, no podía usar fuentes de energía tradicionales y necesitaba ajustarlas a arcanotecnología. Otro problema sería FTL, más rápido que la velocidad de la luz. Aesir tenía recipientes similares y usaban algún tipo de convertidor de energía cristalizado como fuente de energía. Tal vez, pueda ajustar la matriz rúnica en los autómatas mecánicos arcanos para trabajar en una escala mucho mayor, extrayendo el poder directamente del límite astral, en mi caso, la brecha dimensional, ya que todavía era parte del límite astral. Después de la conquista del plano recién nacido dado por Zekram, la construcción de una nave del vacío sería mucho más fácil. Entonces puedo explorar Draconic Deus al máximo. Sonreí. El único panteón capaz de hacer algo similar fue Asgard, ya que las especies Aesir y Vanir se dedicaron a hacer avanzar su tecnología basada en la magia, creando así muchas maravillas. Tal vez pueda preguntarle a Ela cómo ha progresado Asgard, pero probablemente mucho. Ya deberían haber controlado varios planetas. Así que no habrá una gran competencia. También entendí el hecho de por qué no muchos panteones intentaban hacer lo mismo. Cuando compara el tiempo necesario para desarrollar tecnología mágica avanzada, supera el portal de apertura a través de la brecha dimensional, entonces el último es mucho más fácil y rápido. Arquitecto, comience a calcular el proceso de ajustes al Lunar Class Cruiser. Quiero que esté listo dentro de 1 o 2 años. Como desees. Era consciente de que un proyecto matemático y mágico tan avanzado llevaría mucho tiempo, sobre todo cuando Arquitecto se dedicaría a hacer otras cosas además de esta. No tenía prisa. Además, agregué una implementación de los motores antimater en el modelo, creando un motor conceptual de fuentes de energía duales. Dije después de un breve pensamiento. El armamento antimateria fue probablemente uno de los más destructivos en el arsenal de las Fuerzas Armadas de la Federación Solar. Afortunadamente para mí, formé parte de un equipo encargado de investigar el uso más avanzado de armas basadas en energía y armas de antimateria. Luego, también comenzaré a ajustar el plano para acomodar varios cánones de antimateria. Me pregunto qué le ha pasado a mi universo natal si realmente estaba en un universo diferente. Tal vez mi hogar anterior era una especie de espacio sellado, como lo es Dimensional Gap. A veces. Si bien estaba feliz con mi vida actual, especialmente debido a mi alta posición social, poder personal y larga esperanza de vida, me preguntaba cómo iba la vida allí. Ni siquiera sé si el tiempo fluye exactamente igual entre los dos universos. Sabía que las leyes de toda la existencia eran diferentes, así que tal vez incluso el tiempo voló de diferentes maneras aquí y allá. Por ejemplo, aquí, los dioses eran reales y la magia era real. En mi vida pasada, solo escuché rumores sobre seres llamados dioses. Eran solo supersticiones de varias culturas y razas. Lo mismo que Magic, aunque sobre eso, algunas personas teorizaron que lo que esas arrogantes orejas puntiagudas podían hacer no era solo por la tecnología, y había brujería mezclada, pero nunca le presté atención. Después de terminar estos asuntos de replicar algunas maravillas tecnológicas de mi vida pasada, especialmente las naves del vacío, me he ido a estudiar magia una vez más. Como científico e investigador, lo llevaba en la sangre. Con el paso del tiempo, muy pronto, pasó una semana desde que comencé a aprender las runas abisales del libro que Zekran me dio.
Mis autómatas mecánicos arcanos trabajaron duro como abejas, creando innumerables otros autómatas mecánicos arcanos con todos los recursos disponibles. También he dado un plano para un sistema de armas para los drones, para que tengan armas con la potencia de fuego de los extremos superiores de la clase baja. Planeé usar esos drones como fuerza de combate en la próxima conquista. Quería saber qué tan fuertes serían. Desafortunadamente para mí, probablemente el 99% de los planos de la base de datos del arquitecto fueron completamente inútiles sin ajustes previos. Evidentemente, la mayoría de las fuentes de energía utilizadas por la Federación Solar no parecían funcionar en este universo. Creo que se debe a las diferentes leyes del universo, o probablemente cada universo tiene voluntad, lo que obliga al universo a evolucionar de cierta manera y, al mismo tiempo, prohíbe cualquier otra forma. Entonces, si quiero replicar algo, necesito ajustarlo para que funcione con fuentes de energía locales. Era molesto como el infierno. Si no fuera por eso, probablemente tendría una tecnología más avanzada que Asgard, o al menos al mismo nivel. Después de que pasó una semana, me di cuenta de algo, Benelana venía de visita. Necesito bañarme rápidamente y comprar ropa nueva, ya que pasé la semana pasada encerrada en la biblioteca nuevamente. Al mismo tiempo, con Zekram, Rumanía. Rumanía fue el hogar ancestral de la raza vampiro después de que la primera generación de los verdaderos ancestros hizo la guerra a los dioses primordiales del panteón griego en la antigüedad y lo tomara por la fuerza. Posteriormente, los señores de la sangre se durmieron profundamente y nunca despertaron en las últimas millas de años. Zekran sabía que los verdaderos ancestros eran seres de ley que llegaron desde el límite astral. Aunque Rumanía existió como la tierra tabú para los griegos y principalmente para otros panteones, ya que los señores de la sangre gobernantes eran demasiado fuertes, más fuertes que el dios del escenario de la divinidad mayor promedio, y les gustó la sangre de los dioses, para los vampiros, especialmente para los vástagos, era el más rápido. Manera de ganar poder. Los señores de la sangre fueron la segunda generación de vástagos, hijos directos de los verdaderos ancestros. Greater Divinity God era lo mismo que Super Devil, y cada panteón tenía al menos varias de esas potencias, especialmente los panteones fuertes tenían muchas de ellas. El dios cristiano tiene arcángeles que, si bien tienen reservas de energía comparables a las del Super Diablo, desafortunadamente, les faltaba destreza en el combate para derrotar a uno. Sin embargo, su ventaja elemental aún podría causarles mucho daño. Los vampiros y los vástagos eran aislacionistas. Nunca abandone su territorio a menos que alguien los ataque. Aunque Zekram estaría seguro de que con mucho gusto atacarían a Church, odiaban a Church y Angels con gran pasión. Cuando apareció en Rumanía, fue inmediatamente rodeado por 20 soldados vampiros con armadura carmesí, cada uno emitiendo un aura de guerrero de clase suprema. Era comprensible, ya que cuando aparece una potencia máxima de clase Satán en su territorio, está destinada a causar caos. Zekram. Dijo la voz de un hombre mientras uno de los vampiros sacaba su casco. Era un hombre de mediana edad con brillantes ojos azul celeste y una mirada severa. Retírate. Lo esperan. Mandó al hombre cuando todos los vampiros bajaron sus armas y se dispersaron en las sombras. Víctor. Ha pasado mucho tiempo. Dijo Zekram un poco emocionalmente. Víctor era un anciano vampiro, de la misma clase que la clase Satán, y era muy poderoso entre los vampiros. Era un descendiente directo del Dosdo ancestro verdadero e hijo del Señor de la Sangre. Más importante aún, también era uno de los pocos amigos de Zekram. Sí, lo ha sido, amigo mío. Ven, te están esperando. El Consejo de los Señores de la Sangre está despierto en plena asistencia. Dijo Víctor mientras conducía a Zekram a lo profundo de una fortaleza que estaba escondida en lo profundo de la cordillera, escondida y protegida por innumerables barreras mágicas y hechizos. Zekram se sorprendió al escuchar que incluso Ancestor se despertó, pero era comprensible. Aquí, quienes toman las decisiones finales son los ancestros, especialmente si la parte superior se trata de una facción atacante que también tiene ser de la ley. Zekram sabía que si bien los verdaderos ancestros estaban al mismo nivel que el dios cristiano o un poco más débiles, ambos perderían incluso si luchaban contra él juntos debido a una desventaja elemental. Esta fue la razón por la que los vampiros y los vástagos evitaron activamente una pelea con cualquiera de alineamiento sagrado /luz /sol /puro o similar. ¿Cómo te trata el tiempo, Zekram? Preguntó Víctor mientras caminaban por el laberinto de túneles subterráneos que salían de la ciudad de los vampiros. La ciudad sagrada de la sangre pálida, y Arnam. Era donde residía el Consejo de los Señores de la Sangre. En total había 4 Señores de la Sangre.
Había dos ancestros verdaderos, de los cuales dos señores de la sangre descendían del primer ancestro verdadero, y dos eran del dos-do ancestro. Cada uno de los señores de la sangre representaba la línea principal de familias de sangre pura. Brunestud, Tepes, Carmilla y Corvinus. No muy bien, ya que necesito prepararme para la guerra. Nuestras tres facciones finalmente están haciendo todo lo posible. Suspiró Zekran. Afortunadamente, los demonios y los vampiros vástagos tenían una relación relativamente buena, ya que eran bastante similares entre sí, criaturas de pura oscuridad. Espero poder derramar un poco de sangre de exorcistas y ángeles. Dijo Víctor con una sonrisa sedienta de sangre. Los vampiros y los vástagos odiaban a la iglesia y los ángeles probablemente incluso más que los demonios en cierto sentido. Los ancestros verdaderos no estaban interesados en nada en Draconic Deus, ya que estaban constantemente investigando el método de cómo regresar al límite astral. Tal vez lo hagas, quién sabe. Con mucho gusto veré a tus legiones de sangre marchar contra la iglesia y los ángeles. Pero la pregunta es, ¿los ancestros verdaderos están dispuestos a correr un riesgo? El riesgo del que hablaba procedía del panteón griego. Quién sabe, si algún dios primordial vengativo permanece vivo y si los ancestros verdaderos hacen un movimiento, seguramente atacarán Rumanía. Sin mencionar que los vampiros y vástagos han atraído la ira de varios panteones por su tendencia a cazar semidioses e incluso dioses débiles como fuente de sangre. Si bien algunos panteones pueden no tener existencias en el nivel de seres de la ley o en el sistema divino de niveles de poder, Mighty Stage Gods, muchos de ellos tienen métodos sobre cómo herir o incluso matar a uno gravemente. Artefactos antiguos, armas, formaciones mágicas, armas divinas y muchos más. No lo sé, aunque la mayoría de nuestra gente estaría ansiosa por marchar a la guerra. No sabemos si nuestros enemigos actuales, además de la iglesia y el cielo, nos atacarán. Los verdaderos ancestros, por otro lado, no son tan interesados en los asuntos de Draconic Deus. Solo están interesados en regresar al plano de sangre divina. Nuestro hogar ancestral. Dijo Víctor mientras caminaban por los interminables pasillos. Soy muy consciente, y ni siquiera quiero que los verdaderos ancestros actúen personalmente, eso convertiría este conflicto en toda nuestra guerra entre existencias superiores. Sus legiones, por otro lado, son otra cosa. Las intenciones de Zekram eran claras. Quería que Devils y Blood Races forjaran una alianza. Estaban prácticamente del mismo lado. Esa era una gran ventaja que tenía Devil Race. Podían forjar alianzas con razas similares a ellas, algo que la iglesia y el cielo no podían, debido a su agresiva expansión. Eso podría funcionar. Tal vez incluso uno de los señores de la sangre participaría. El señor de la sangre Valerian Tepes es un maníaco de la batalla, por lo que no perderá la oportunidad de ir a la batalla y luchar contra los arcángeles. La ciudad sagrada de la sangre pálida fue genuinamente maravillosa. Fue creado con una arquitectura gótica y dio un sentimiento sombrío y terrible a todos los que no eran vampiros o parientes y lo visitaron. Zekran visitó este lugar por primera vez en su vida, ya que los vástagos no permitieron que nadie pusiera sus ojos en su ciudad santa. Este era un lugar donde residían los verdaderos ancestros y los señores de la sangre. Al contrario de la mayoría de las facciones, no estaba ubicado en un espacio dimensional separado vinculado al Draconic Deus, sino en el propio Draconic Deus, en las profundidades de la corteza del planeta, escondido y protegido. Muy pronto, llegaron al enorme castillo de enorme tamaño, empequeñeciendo innumerables fortalezas que los demonios tuvieron que construir en todo el inframundo. Zekran podía sentir innumerables hechizos mágicos avanzados que protegían la fortaleza mientras admiraba su belleza. No es de extrañar que a la mayoría de los panteones locales no les guste e incluso teman que estas personas lleguen desde Astral Boundary. Las habilidades de producción y avance están muy por encima de las de los nativos. Suspiró Zekran miraba mientras el citado de Yarnam. En Draconic Deus, había habido dos tipos de facciones. Uno era el llamado nativo, que consistía en panteones y facciones nativas del deus Draconic, como Takamagara, Olympus, Hindú, etc. veces. Esos eran vampiros, Asgard y varios otros. Tampoco eran demasiado amistosos el uno con el otro. Víctor condujo a Zekran a la sala de reuniones, donde 4 señores de la sangre ya lo estaban esperando. Era una habitación muy oscura, con solo la luz de la luna iluminando 4 asientos donde estaban sentadas 4 figuras. Zekram observó a cada uno de los señores de la sangre. 3 de ellos eran hombres y uno era una mujer, probablemente de la familia Carmilla.
Tenía el cabello largo y rubio y hermosos ojos azul celeste. Lo que llamó la atención de Zekram fue un hombre musculoso que vestía una armadura negra y empuñaba una espada en sus manos. Sus ojos carmesí brillaban en la oscuridad y estaban sedientos de sangre. Debería ser Valerian Tepes, pensó Zekram mientras miraba al hombre. Víctor le dijo que Valerian Tepes era un maníaco de la batalla, por lo que probablemente apoyaría su idea con seguridad, pero no estaba seguro de las otras tres. Kirstia Carmilla era aislacionista, mientras que los otros dos, Alex Strathbrunestad y Marcus Corvinus, eran desconocidos. Mis honorables señores de la sangre, he traído a un invitado del inframundo, proponiendo una idea para atacar a las fuerzas de la iglesia y el cielo durante la guerra entre las tres facciones del cielo, los demonios y Grigori. Grigori era una organización de ángeles caídos, creada por un poderoso arcángel que cayó, Azazel, que cayó del cielo. Muy pronto, innumerables pure ángeles comenzaron a caer por cometer pecados, y pronto crearon la organización Grigori, los vigilantes de los hijos de Dios. Azazel se desempeñó como gobernador general de Grigori, pero no estaba demasiado interesado en la gestión de facciones ni nada. Debido a eso, Grigori se parecía más a innumerables grupos de bandidos unidos. No había autoridad real. Era una facción muy suelta. Sí, el gran rey de Baal, mano derecha de Lucifer. ¿Qué deseas proponernos?, dijo uno de los señores de la sangre. Más precisamente, fue Marcus Corvinus. Un hombre de mediana edad con un aspecto normal en todos los sentidos. No se veía nada especial, ni poderoso, ni excepcional. Engañó a innumerables personas con esta estrategia, y todas ellas se convirtieron en su alimento. Cooperación, entre Devil Race y Blood Races. Dijo Zekram directamente. Sé más específico. Respondió el señor de la sangre Corvinus en voz baja. Como ya habrás notado, las tensiones dentro de nuestro panteón se están volviendo demasiado difíciles de soportar, y muy pronto estallaría la guerra. Durante la guerra, uno de nuestros objetivos es la influencia del cielo en Draconic Deus, y deseamos atacar a Church como duro posible. Durante la guerra, Eaven no tendrá suficiente mano de obra para proteger y ayudar a Church, ya que tendrá las manos llenas con la guerra con Devils y Fallen Angels. Esa es una oportunidad para que tu facción ataque y vengue. Zekram explicó su plan mientras cuatro señores de la sangre estaban pensando profundamente. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Yahweh no nos atacará?, dijo una suave voz femenina del señor de la sangre Kirstia Carmilla. No lo hará, por varias razones. Primero, tienes detrás de ti a los ancestros verdaderos que podrían servir como un pequeño elemento de disuasión. Aunque no son poderosos como Yahweh, podrían detenerlo lo suficiente como para que lleguen refuerzos y rodeen a Yahweh. Segundo, cuatro grandes los demonios estarían luchando contra Yahweh, por lo que no se alejará del campo de batalla. Mientras que los grandes demonios son más débiles que él, han creado un método único para aumentar su destreza en el combate para herirlo. En tercer lugar, no eres el único facción que hará esto. Olympus, Asgard y Takamagara atacarán. Eaven ha hecho demasiados enemigos y ningún aliado con la expansión agresiva. Si bien él es fuerte, muy fuerte, podemos confiar en los números y otros medios especiales. Muchos los panteones tienen sus métodos para restringir el poderoso dios del escenario de la divinidad o el ser de la ley. Explicó Zekram con un gran dolor de cabeza cada vez que mencionaba el nombre del dios cristiano. Tus puntos son válidos, gran rey Baal. De hecho, podríamos confiar en la ventaja numérica, pero Yahweh tiene sus creaciones de tecnología mágica avanzada y varios arcángeles. Todavía es demasiado arriesgado. Sin mencionar que esto es asunto de tus tres facciones, no de nosotros vástagos. Dijo el señor de la sangre Kirstia Carmilla con una voz fría. Incluso Zekram entendió los peligros de hacer tal cosa. Si bien tenían dos ancestros verdaderos en el nivel de ser de la ley, genios poderosos de la clase Apocalipsis, no pudieron derrotar a Yahweh debido a la desventaja elemental. Si, por casualidad, los ataca, entonces sobrevivirían, pero los costos serían enormes. El método de Satans. ¿Qué tan seguro estás de que funcionará?, preguntó uno de los señores de la sangre que había cerrado los ojos todo el tiempo y solo escuchaba en silencio, Alex Strathbrunestad. También era el más fuerte de ellos. 100%. Desarrollaron un ritual mágico especial, no entraré en detalles, pero podrían luchar contra él en igualdad de condiciones. Lord Lucifer lo garantizó personalmente. Dijo Zekram con confianza. Al escuchar esto, todos los señores de la sangre presentan cayeron en una profunda reflexión y pensaron en el posible resultado de su decisión. Yo puedo. Por ahora, decidiremos entre nosotros.
dijo el señor de la sangre al Extrasbrunnestud con una voz neutral mientras Zekran abandonaba lentamente la sala de reuniones. Al salir del lugar de reunión, vio que Víctor ya lo esperaba allí. Entonces, ¿cuál crees que sería su decisión? Preguntó Zekran, su amigo, mientras se sentaban en sillas cercanas. Difícil de decir. Puedo estar seguro de que el señor de la sangre Kirstia Carmilla estaría en contra de la interferencia. Esa mujer es aislacionista hasta la médula, por lo que no apoyará ningún tipo de expedición militar, especialmente la que está atacando el cielo. Tienes el apoyo del señor de la sangre Valerian Tebo, apoyará esto con todas sus fuerzas por varias razones, pero lo más importante, aparte de su lujuria de batalla, Church casi mata a su hija cuando era joven. Para él, es algo personal. Dijo Víctor en voz baja mientras miraba la puerta cerrada que conducía a la sala de reuniones. ¿Qué hay de los otros dos? Era evidente que los votos de los dos señores de la sangre restantes serían cruciales. El señor de la sangre Marcus Corvinus y el señor de la sangre Alex Strasbrunnestud son difíciles de predecir. Primero mirarán las ganancias y solo luego las consecuencias. Si juzgan que las ganancias de esta alianza están eclipsando su peligro, entonces ambos estarían de acuerdo con seguridad. Explicó Víctor. Ahora que... tenemos aproximadamente varias horas antes de que te devuelvan la llamada. Tengo hambre y sed, así que deberíamos ir a comer. Tenemos buenos bistecs de dragón y sangre fresca de dragón. Dijo Víctor mientras se lamía los labios. No soy un chupasangre, pero ese bistec suena bien. Zekran se rió un poco cuando ambos se fueron. La sala de reuniones de los señores de la sangre. Entonces, ¿qué opinan sobre la proposición, mis compañeros lords? Preguntó Alex Strasbrunnestud con voz neutral. Me opongo. No necesitamos provocar a Yahweh aún más de lo que lo hicimos. Los verdaderos ancestros juntos no son rival para ese hombre, y si trajera aquí a varios de sus arcángeles, nuestras pérdidas serían astronómicas, y solo podríamos depender en la ciudad santa para sobrevivir. Estamos bien como estamos ahora. Además de eso, este no es nuestro conflicto sino el conflicto entre las tres facciones cristianas. Que se maten entre ellos. Esto no tiene nada que ver con nosotros y solo traerá daños y peligros innecesarios. La primera en oponerse fue Kirstia Carmilla. En eso no estoy de acuerdo contigo, hermana, esto tiene todo con nosotros. ¿Qué crees que pasará si el cielo gana? ¿Si los demonios y los caídos son aniquilados? ¿Quién será el próximo? Entonces, si pierden, la espada de Yahweh y sus ejércitos se volverán contra nosotros la próxima vez, y nosotros solos no somos suficientes. Sí, podríamos escapar con la ayuda de los verdaderos ancestros en algún lugar de la brecha dimensional, pero ¿qué pasa con nuestra descendencia? ¿Y raza? ¿Quieres pasar tu vida como una rata cazada? Yo digo que debemos luchar. Esta es nuestra lucha, tanto como los demonios. Somos enemigos del cielo y de la iglesia. Esos sacerdotes de mierda están cazando a nuestros jóvenes y matando niños pequeños solo por su estúpida fe. Este es nuestro momento de contraatacar. Y personalmente lideraré la carga contra el Vaticano si es posible. El resultado era esperable, pero el proceso no. Ninguno de ellos esperaba un discurso emotivo para un bruto como Valerian. ¿Qué hay de ti, Marcus? Al menos deberías ser la voz de la razón. Dijo Kirstia mientras miraba a Marcus Corvinus con la esperanza de encontrar un aliado. Debo decepcionarte, Kirstia, ya que estoy de acuerdo con Valerian. Nuestra facción también tiene enemigos, y el cielo y la iglesia harán cualquier cosa para aniquilarnos. Podríamos salvar nuestro pellejo escapando a otros planos en Dimensional Gap, pero eso no puede ser posible. Dicho sobre todo en nuestra especie. Tarde o temprano, la espada de Yahweh apuntará hacia nosotros, ya que somos las llamadas criaturas de la oscuridad. Con los cuatro grandes Satanás restringiendo a Yahweh, podríamos unirnos y atacar a la iglesia y el cielo, sin temer sus represalias. Mientras que nosotros cuatro podríamos tratar con arcángeles. Dijo Marcus Corvinus mientras la sonrisa de Kirstia caía. ¿Qué piensas de esto, Alex Travs? Preguntó Valerian mientras miraba al último señor de la sangre. Kirstia tiene fundamentalmente razón, pero también está equivocada. Sí, es peligroso, pero esta también es nuestra lucha. Necesitamos luchar. La iglesia nos ha etiquetado como su objetivo de exterminio, ¿y qué estamos haciendo? Pequeñas escaramuzas y pequeñas peleas. Necesitamos paralizarlos, destruirlos y dejarlos sin poder para siquiera pensar en atacarnos durante los próximos 1000 años. Sin el cielo, la iglesia no es nada. Todos lo sabemos. Por lo tanto, estoy de acuerdo, debemos ayudar Devil si despliega nuestros Crimson Paladins y Battle Mages. Dicho esto, todo ya estaba escrito en piedra.
Eran 3 contra 1. La mayoría de los señores de la sangre sintieron que era adecuado dejar de ser pasivos y comenzar un contraataque activo. Si los 4 grandes Satanás realmente refrenaran a Yahweh, entonces podrían atacar con seguridad a la iglesia y las fuerzas del cielo. Entonces está decidido. La facción de sangre divina participará en la guerra contra el cielo y la iglesia. Dijo Alexstrasz con voz profunda. Poco después de la reunión de los señores de la sangre, en lo profundo de la ciudadela de Yarnam, 2 figuras sombrías con nada más que ojos carmesí visibles se miraban. Han decidido intervenir en la guerra. Dijo una de las figuras. Ciertamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que la iglesia y el cielo los obligaran a tomar esta decisión. Se han vuelto demasiado agresivos. Dijo otro. ¿Qué pasa si el plan de Satanás falla y Yahweh no se detiene y nos ataca? Preguntó el primero. ¿Qué más? Escaparemos a la brecha dimensional. Dijo el segundo. Esa es siempre una elección. Nuestro objetivo es solo recuperar nuestra fuerza y regresar al plano de sangre divina. Nada más importante. Lo único importante en la vida de las familias principales de nuestra sangre. Todo lo demás es irrelevante. Mientras pensaba que hubieras preferido quedarte y luchar hasta la muerte, Alucard. Dijo el primero. Ciertamente, pero debido a nuestras heridas, somos reducidos a individuos débiles de clase Apocalipsis. Sin la sangre de suficientes otras potencias de clase Apocalipsis, no podremos volver a nuestro pico rápidamente. Respondió el segundo ahora, Alucard. Sigue siendo todo culpa tuya. Debido a tu estúpida idea de explorar ese espeluznante universo recién descubierto y, posteriormente, ser atacado por ese dios del caos. Ambos casi morimos y quedamos lisiados, en la medida en que incluso una nueva clase apocalipsis aleatoria puede intimidarnos. Dijo la primera sombra a Alucard. Cállate, Brunestud. ¿Quién hubiera sabido que ese lugar ya tendría 4 grandes antiguos? Parecía un nuevo universo que solo tenía unas pocas decenas de millones de años. Nadie pensaría que ese lugar tendría incluso un gran antiguo. 1, sin mencionar 4 de ellos. Disparo de vuelta de Alucard a Brunestud. TS. Aún así, observaremos y nos sentaremos. Tal vez recolectemos la sangre de los demonios, ángeles y caídos. Es preciosa para nuestra especie. En la sala de reuniones de Blood Lords, varias horas después, 4 señores de la sangre pronto llamaron a Zekran para escuchar su decisión. Gran rey de Bael, estamos de acuerdo con tu propuesta, pero tenemos una condición para que desplieguemos nuestras legiones. Dijo el señor de la sangre Alexstrasz Brunestud, mientras que Zekran reveló una pequeña sonrisa al escuchar esto. ¿Qué condición? Deseamos recolectar sangre de los cadáveres de los demonios, los ángeles caídos y los ángeles. Al escuchar esto, Zekran estaba interiormente feliz. En un campo de batalla tan caótico, a nadie le importarían los cadáveres de los asesinados, tal vez con la excepción de varias personas que recibirían un entierro adecuado, pero eso era todo. Prácticamente vampiros y vástagos estarían haciendo un trabajo de limpieza. En eso, estamos de acuerdo. Dijo Zekran lentamente. Entonces está decidido. Nos encontraremos en el campo de batalla. Después de hacer una pequeña reverencia a los 4 señores de la sangre, Zekran salió de la sala de reuniones y se dirigió al vestíbulo de espera, donde Víctor ya lo estaba esperando. Por tu expresión, ¿puedo ver que han decidido hacer la guerra? Preguntó Víctor con una sonrisa feroz en su rostro. Sí, de hecho. Será una guerra gloriosa. Eaben es más fuerte que nosotros individualmente, por lo que debemos movilizar nuestras ventajas. Además, tenga cuidado con Church. Tienen muchos usuarios de Sacred Gear. Si es posible, intente capturarlos vivos y extraer sus Sacred Gears antes de matarlos. Mientras Church no recupere los Sacred Gears, su poder se reduciría enormemente en los próximos siglos. El poder de la iglesia provenía de 3 aspectos. La mayor parte vino del cielo en forma de ángeles que solían participar en misiones de exorcismo. El segundo fue por la gran cantidad de exorcistas que la iglesia era capaz de producir. El último fue en forma de usuarios de Sacred Gear, todos controlados por la iglesia. Los usuarios más fuertes de Sacred Gears podían rivalizar incluso con la clase Satán en la etapa inicial, lo cual era bastante aterrador en sí mismo, ya que estamos hablando de humanos puros que llegaron a esta etapa, incluso si es con la ayuda de equipo. Zekran preferiría ver esas cosas encerradas en lo profundo de las bóvedas del Yarnam en lugar de que se les permita volver a las manos de la iglesia. Por supuesto, si era posible, él también quería obtenerlos, pero principalmente por Yahvé, decidió no hacerlo. Otro impedimento fue que todos ellos estaban conectados directamente con el sistema de Dios en el cielo.
Así que nos encontraremos en el campo de batalla. ¿Vas a convencer a más panteones para que los ataquen si este lío comienza oficialmente? Preguntó Víctor, ya que estaba consciente de que el cielo y la iglesia tenían lejos demasiados enemigos. Podían disfrutar de su posición superior principalmente porque los poderosos dioses del escenario de la divinidad de otros panteones eran incapaces de actuar, y Yahweh era uno mismo y relativamente fuerte. Pero, por desgracia, ahora, si los 4 grandes Satanás lo estuvieran reteniendo, todos los enemigos comenzarían a mostrar sus colmillos. Sí, mi próxima parada es Olympus. Mi socio irá a Asgard y Takaga Amara. Dijo Zekram a Víctor, cuyos ojos se contrajeron un poco al escuchar a Olympus. Los griegos son arrogantes, demasiado para su propio bien, pero gracias a esa arrogancia, probablemente golpearán más fuerte a Yahweh. Fue él quien puso fin a su edad de oro. Y sobre Asgard, lo único que puedo decir, buena suerte. Ese lugar se vuelve más desordenado con cada mes que pasa. Dijo Víctor, mencionando sombríamente la situación de Asgard. Odín y Hela, me pregunto si realmente conducirá a la guerra civil. Eso no es el mejor resultado para nosotros. Dijo Zekram. ¿Quién sabe? Tal vez Hela desertará y se convertirá en un señor de la guerra local. ¿Quién sabe? No es rival para Odín, y ella lo sabe, pero cuenta con un amplio apoyo de los ejércitos Berserkers y Einherjar. Millones están dispuestos a seguirla. Dijo Víctor, su opinión sobre el asunto. No es sorprendente. Los Aesir son una raza de batalla. Biblioteca, la guerra está en su sangre. Dijo Zekram, mientras su mente pensaba en otras cosas. Me pregunto, tal vez él pueda convencerla de unirse. Si hiciera eso, sería maravilloso. Emocionalmente, Hela está al nivel de una niña, tal vez seducirla no sea tan difícil. Seduciendo a las diosas de la muerte, qué agradable sorpresa sería, joven Lucifer. En el castillo Fuerik. Después de darme una ducha, compré un nuevo atuendo que se vio casi igual al anterior. La diferencia era que este estaba limpio. Fui al pasillo donde Benelana estaba esperando actualmente. A decir verdad, mi corazón dio un vuelco cuando la volví a ver. Admití que albergaba cierto afecto por ella. Era preciosa, comparable a las sacerdotisas Aeldari de mi vida pasada. Rápidamente negué con la cabeza y traté de deshacerme de mi ansiedad. Nunca fui bueno con las mujeres. En mi pasado, me dediqué por completo a la investigación científica durante toda mi vida de más de 2 siglos. Así que sí, mis experiencias con el romance fueron iguales a 0, menos algunos rechazos cuando era joven, pero eso fue hace mucho tiempo. Y eso fue hace más de 4 siglos, en mi vida pasada. Hoy lucía un hermoso vestido blanco con un profundo escote. Cuando notó mi mirada, se rió suavemente mientras yo me maldecía en mi cabeza por mi estupidez. Tratar con damas probablemente no sea una de sus cualidades, mi señor. Dijo Benelana con una risa suave. Sí, no lo es, mi experiencia es la magia, la investigación y el combate. Dije con acuerdo. Aunque no era bueno en eso, no era malo, probablemente en el medio, si debo agregar algunos puntos. ¿Le doy el recorrido por el castillo Fuerik, mi señora? Pregunté mientras la miraba. Eso sería maravilloso. Benelana asintió y así comenzamos nuestro recorrido. Afortunadamente, Castle Fuerik fue lo suficientemente grande, por lo que será un recorrido largo. El primer lugar al que fuimos fue, comprensiblemente, la biblioteca. Este lugar se ve un poco desordenado. Incluso hay una cama allí, así que supongo que esta también debería ser tu habitación, Ceuticus. Un poco de atrevimiento para llevar a una dama a tu habitación en la primera cita. Me burló Benelana, y después de varios segundos me di cuenta. De hecho, ordené a los sirvientes que me trajeran una cama aquí para que pudiera descansar en la biblioteca. Pasé todo mi tiempo libre aquí debido a todos los conocimientos que necesitaba dominar. El conocimiento era poder. Una vez experimenté la muerte, y no es demasiado agradable para repetirla una vez más. Tras la transmigración, quería seguir con vida, posiblemente por la eternidad. Me alegro de que disfrutes de mi vergüenza, Benelana. Le dije en voz baja. Pero sí, vivo prácticamente aquí. Debido al ahorro de tiempo, ordené a los sirvientes que me trajeran una cama aquí. Ahorra tiempo al mover un extremo del castillo a otro. Expliqué. Suena racional. Benelana asintió con la cabeza. ¿Qué es exactamente lo que estás investigando aquí? Preguntó mientras miraba alrededor del lugar. Sistema de magia completamente nuevo. Estoy tratando de fusionar Devil Magic, Human Calculation Magic y Runic Magic para usar las ventajas de los 3 sistemas para crear algo mucho más fuerte. Exclamé con una pasión ardiente. ¿Y cómo estás progresando?
Realmente no sé si ella estaba genuinamente interesada o simplemente mantuvo la fachada para ser educada. No era bueno leyendo las emociones. ¿Estás realmente interesado o solo estás tratando de ser cortés? Si te parece aburrido, podemos ir a otro lado. Dije sin rodeos. Yo no era una persona de toda esa falsa cortesía y otras tonterías enfáticas. Benelana también pareció sorprendida por mi declaración mientras sonreía lentamente. Jaja, esta es la primera vez que alguien habla tan claramente. No tienes que preocuparte. Aunque puede parecer aburrido, lo encontré intrigante. No mucha gente podría idear nuevos sistemas mágicos. Eres tú. Quizás tratando de crearlo para reemplazar a Devil Magic debido a sus desventajas. Me preguntó Benelana con curiosidad. Sí. Devil Magic, aunque es muy fácil de lanzar, ya que el proceso de lanzamiento se basa en la imaginación, la potencia de fuego de la mayoría de los hechizos es demasiado débil en comparación con otros sistemas mágicos. Puedes crear hechizos fácilmente, pero en comparación con los hechizos creados con el uso de otros sistemas mágicos, su destructividad es deficiente. Es por eso que solo una pequeña cantidad de demonios usan magia, mientras que la mayoría depende de los rasgos de clan de combate cuerpo a cuerpo. Expliqué mi idea. Si los demonios pudieran usar un sistema mágico más poderoso, la mayoría de ellos podrían utilizar sus reservas de energía demoníaca al máximo. Eso es bueno. Eso nos pondría al mismo nivel que las facciones más desarrolladas mágicamente, y después de un tiempo de desarrollo, tal vez incluso al nivel de Asgardo y Arnam en términos de magia. En Draconic Deus, las facciones más desarrolladas mágicamente fueron Asgard y Arnam. Aesir era famoso por su magia de batalla y magia rúnica, y lo más importante, su tecnología mágica. Al mismo tiempo, Vampire y Kindred Software y Arnam eran famosos por la hechicería, la magia de sangre y su gran afinidad mágica. Ven, te mostraré algo más interesante que los libros. Dije mientras íbamos al lugar donde estaban trabajando los automatismos mecánicos arcanos. La arcanotecnología siempre fue una maravilla a la vista. Fuimos directamente al subsuelo del castillo Fuerig mientras Benelana miraba todo con curiosidad. Finalmente, después de 15 minutos de caminata, llegamos al lugar subterráneo, donde miles y miles de criaturas mecánicas parecidas a arañas corrían de aquí para allá. ¿Qué son esas cosas espeluznantes? Preguntó Benelana. Dio un paso detrás de mí y miró a los ararchendrones con una expresión de disgusto. Esos, querida, son autómatas mecánicos arcanos. Son construcciones mágicas avanzadas similares a los golems, pero en la naturaleza, son más similares a las construcciones de la tecnología mágica asgardiana. El que estás viendo es del tipo drone de la clase Arachne. Presenté mis creaciones con orgullo. ¿Tu creación, supongo? Preguntó Benelana sin dejar de mirarlos mientras trabajaban. Sí, una de mis mejores creaciones. Si es posible, se convertiría en la principal carne de cañón en la próxima guerra. El tipo de dron no está orientado al combate, pero aunque tiene una destreza de combate comparable a la del mago de clase baja en términos de potencia de fuego, asentí mientras les explicaba un poco sobre ellos.